La pala de Juan Lebrón, la pala de Ale Galán. ¿Cuál me gusta o con cuál me quedaría si tengo que elegirla por el grip? Quédate hasta el final porque te lo voy a contar. Hola a todos padeleros y bienvenidos a esta serie en la que estoy tratando de construir la mejor pala del mundo. Si no me conoces, soy Manu Martín, soy entrenador de jugadores profesionales y soy bastante friki con el tema de las palas y los materiales y ya llevo muchos años probando todas las palas del mercado porque me ayuda a entender cómo se pueden mejorar los productos que tenemos y que ayudan a que mis jugadores jueguen mejor y a que tú te lo pases mejor en la pista. He creado hasta la fecha estas 3 palas de la mano de las mejores marcas. La primera fue con Bull Paddle, líder mundial en cuanto a construir palas de paddle, creo que la conoce perfectamente. La siguiente la hicimos con Nox y salió un auténtico palón. Por último lo hicimos con Combat, que es una marca que hasta entonces era menos conocida, pero que yo tenía muy fichada ahí en el radar y con la que hicimos también este palón. Y estas 3 palas, cada una con sus pros y sus contras, son mejorables. Y es lo que estoy intentando. Estoy intentando, conjuntamente con todos vosotros, prepararnos o determinar cuál sería la pala perfecta de cara a poder construir en el futuro, cuando toque, pues una herramienta que todavía sea mejor que estas que hemos hecho hasta la fecha, siempre mejorando, así que vamos con ello. Como te decía en la introducción, el puño, el grip de la pala es uno de los elementos que determinan que juegues con una pala o con otra. Yo te hago, de hecho, una mención, es el caso de la pala de Marta Marrero. Probé las 2 ediciones más una tercera que hizo de la Hurricane, de su pala. En principio era la Nakano, se llamó Nakano la primera Black Crown que fabricó, pero bueno, que me voy por las ramas. Es una pala que tenía el grip mucho más largo de lo normal, mucho más largo. Esto, bueno, pues favorecía que la pala tuviera unas condiciones, era más ofensiva, pero sobre todo que pudiera jugar con las 2 manos, porque Marta Marrero era una ex jugadora de tenis que pasaba al pádel y quería jugar con las 2 manos en el grip. No había una pala que le permitiera jugar cómoda. Fue el primer contacto que yo tuve con una pala con un grip mayor. A raíz de eso, para mí la primera marca que incorpora ese grip más largo fue esta, la Babolat, ¿vale? La marca Babolat en toda su gama, como estáis pudiendo ver ahora, tiene un grip bastante más largo, ¿vale? Esto es algo que ya notamos que a mí me gustó desde el inicio y que para mí nos ha inspirado a los que trabajamos con material a crear nuevos productos. Es el caso, por ejemplo, de Volt. Volt desarrolló una pala para Agustín Silingo con un grip más largo porque a Agustín le gustaba y, bueno, tiene un funcionamiento peculiar, pero que a mí personalmente me gustó, ¿vale? En ese sentido, considero que, bueno, pues el grip, el tamaño en este caso, sí que importa porque hace que te sientas más cómodo o menos cómodo y sobre todo afecta a cuál es el comportamiento, ¿vale? El comportamiento de tu pala. Quiero hacerte un escalado para que vayas entendiendo cómo afecta el tamaño del grip a la pala. Esta es nuestra Nox MM2. Efectivamente, como muchos habéis advertido y como en muchas ocasiones me habéis dicho, Manu, a mí el grip de la MM2 se me hacía excesivamente corto. Otros muchos me han dicho, a mí me ha venido de lujo porque la pala es hiper manejable y consigo que no me duela el codo cada vez que juego con esta pala. En definitiva, si os fijáis, el grip es más corto y por lo tanto, bueno, pues el peso se desplaza hacia la mano, perdemos balance. No solamente palanca, sino balance. Aquí tenemos la Metal Bond, ¿vale? Que si os fijáis, ya empieza a tener un poquitito, no mucho, pero sí un poquitito más de grip. Y lógicamente se va a ir notando. Os he traído otra, ¿vale? En cuanto a tamaño, que sería, por ejemplo, la Fenix 4, ¿vale? La Fenix 4 también va ganando poco a poco en tamaño. Y por último, traemos ya la Babolat, que es ligeramente todavía más largo. Te lo he querido hacer progresivo, pero fíjate ahora cómo se nota la diferencia del tamaño del grip de la Babolat a la Nox MM2. Verdaderamente hay una diferencia. Puedes apreciar también que Nox ha alargado el tamaño del grip en este 2024, pero definitivamente me parece que la Babolat es la pala que presenta de serie un grip más largo y que para algunos jugadores, como es mi caso, que yo vengo del tenis y que me gusta, bueno, pues engatillar, bueno, me siento cómodo, me siento libre con un grip más largo, pues estoy cómodo. De hecho, yo cuando trabajo sobre mi pala, como puedes ver, subo el overgrip todo lo posible hacia arriba, porque esto me permite a mí el agarrar y engatillar y sentirme algo más cómodo. Es algo personal, pero lógicamente si a mí me preguntas,
Yo prefiero el grip largo. Creo que Babolat fue la primera que comenzó a trabajarlo de manera seria, pero luego sus pasos los han seguido otras tantas. Así que, bueno, esa es mi opinión. Vamos ahora a otro tipo de tecnología. Porque ahora quiero hablaros de todas esas tecnologías que están diseñadas para mejorar la manera en la que agarras la pala, para que mejore la transpiración del sudor o simplemente para evitar vibraciones y por tanto lesiones. En este caso tenemos aquí el anti-shock de Shockout, ¿vale? Es un grip de Shockout que viene incluido con la pala, ¿vale? Aparte de los de arriba, estos dampeners, viene este grip del cual te voy a hablar ahora. En este otro caso tenemos a Nox, que tiene su Nox Custom Grip, que te permite mover estas cintas que ves aquí, estos straps que van sobre el grip, anudarías ahí encima tu propio overgrip y de esta manera vas a poder agarrar la pala de una forma más cómoda, simplemente porque tus dedos están colocados exactamente en la posición en la que has colocado el grip, ¿vale? Tiene pros y contras, lógicamente. Y por último el G-Sacore, que el G-Sacore lo conoces perfectamente porque el G-Sacore lo tuvimos ya incluido en la MM1. Y como te digo, está destinado y diseñado para mejorar la transpiración del sudor y para mejorar el agarre y la pérdida de vibraciones. Voy a hablarte un poquito más sobre esto. Por un lado, tengo que decirte que yo creo que todo esto es un añadido y que es fantástico porque lo puedes poner o quitar en el caso de que no te guste. Siempre está orientado a mejorar la experiencia de usuario y cada uno en eso vamos a ser un mundo. A mí el de Shockout me gusta bastante. Sí que alguno me ha dicho que en el caso de ser zurdos os daba algún problema porque no encajaba bien las aristas del puño. Por eso me gusta leeros, pero bueno, déjame en comentarios cuál de estas tres opciones que a día de hoy presenta el mercado. Creo que no hay muchas más. Corregidme si me equivoco y lo dicho, me lo dejáis en los comentarios y yo las estudio y las evalúo. Me encanta aprender. Me gusta relativamente este de Shockout, me parece que va perfecto, ¿vale? Pero lógicamente depende si estás acostumbrado a jugar con él o no, pero no me parece que moleste. En el caso del de Nox, lo que me gusta es mucho también a nivel de cómo agarras la pala, porque si tú pones bien este grip, esto lo hablaba con los chicos de Nox, te ayuda a poder agarrar bien la pala. Hay gente que no agarra bien y que cuando le haces la corrección, yo soy profe, ¿vale? Cuando yo le enseño a mis jugadores, a mis alumnos, cómo la tienen que agarrar, a veces no lo consiguen. Y cuando tú colocas bien este puño Smart, verdaderamente ya te da una idea. Cuando la agarras dices, uy, no estoy agarrando bien porque no encaja. Entonces, bueno, creo que es muy interesante para mejorar la manera en la que agarramos el puño, más allá de poder quitar vibraciones y mejorar esa sensación cuando coges la pala. Y por último el G-Sacore, nada que deciros, ya lo habéis probado esto, tienes que quitar todos los puños, ¿vale? Lo tienes que dejar la pala directamente en el carbono, entonces colocas tu G-Sacore y encima has de poner, bueno, pues un grip suavito, ¿vale? Finito. Si no, cuantos más grips pones, pues llega un momento que esta forma tan peculiar que tiene el G-Sacore se perderá, simplemente se perderá y realmente no es lo que buscamos. Ahora bien, ¿qué es lo que yo prefiero? A mí, si bien no me desagradan en absoluto, yo me siento más cómodo jugando con el grip normal. Cuando empiezo a jugar con G-Sacore o con el de Shockout y pasa X días o incluso semanas, no noto la diferencia, me siento súper cómodo. Pero es verdad que toda mi vida, pues casi desde que tengo 6-7 años, yo he jugado al tenis y después he jugado de tenis y después de pádel. Entonces, que yo siempre he jugado con el grip de toda la vida, ¿no? Con esa forma octogonal. Entonces, es normal que me siento más cómodo jugando con el grip de serie, ¿no? Con el grip sin los extras. Dicho lo cual, esto es algo que es no solo muy personal, sino que además verdaderamente aporta un valor que va más allá del siéntete bien. Es que verdaderamente alguna de estas tecnologías va a evitar y disminuir las vibraciones y evita el dolor de codo. Por lo tanto, creo que no es negociable, pero en mi caso me gusta la sensación normal. Estoy acostumbrado a ella. Déjamelo en comentarios, me apetece mucho saber qué opinas y cuánta gente, bueno, habéis probado estas tecnologías y verdaderamente os ayuda. Tengo aquí otra tecnología que me parece muy curiosa e interesante, que la ha puesto Head en el mercado, os la voy a poner aquí para que lo veáis mejor, que es simplemente este taponcito de goma aquí debajo, que ayuda, bueno, que básicamente te da muy buena sensación para todos aquellos que empuñamos bajo en algún momento. Todos los que empuñáis bajo tenéis una zona aquí con dureza, o por lo menos que se resiente cada vez que jugáis al pádel. Bueno, pues esta pala, con este tapón que tiene de goma, verdaderamente mejora muchísimo la sensación que tienes cuando estás jugando. Me parece pues una de esas cosas que
suman, que la verdad que ayudan y que cuando agarras la pala puede hacer que te sientas más cómodo jugando con ellas. La Speed Pro X, he jugado mucho con esta pala, es una de mis palas favoritas, me alucina, me encanta, y creo que uno de los motivos también es ese, ¿vale? Aparte del equilibrio tan conseguido que tiene, en mi opinión, pues es que el tapón del grip es blandito y no te duele nada. He probado palas que agarraba la pala y estaba tan duro aquí abajo que me dolía y me molestaba. Y ya solo por eso puede funcionar de la mejor manera del mundo, que ya no es perfecta. La pala perfecta, tienes que agarrarla y sentirte bien. Así que llegados a este punto hemos hablado todos sobre los grips, pero si tienes más dudas o quieres saber más sobre cómo es la pala perfecta, pues aquí tienes toda la serie de vídeos que estoy haciendo y que voy a seguir haciendo. Pásate por aquí y hay una lista de reproducción con todos estos vídeos. ¿Que quieres saber más sobre palas 2023 y 2024? Aquí tienes más vídeos sobre palas. Busca la pala que quieras y ya la habré probado y te puedo contar cómo funciona. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas reviews y nos vemos en el próximo vídeo.